11 días. 11 días han pasado desde que sabemos que el fiscal general es culpable. No sabemos ni qué se considera probado ni por qué se le declara culpable. 11 días de condena, cese y de un Supremo que todavía no ha publicado la sentencia. Todavía, 11 días después, no tenemos nada más que la dimisión. En fin, inseguridad jurídica es una frase suave para describir lo que tenemos 11 días después. Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid y de la polémica por el caso de su pareja. Atención a esto, histórico. La acusación contra el fiscal general del Estado acaba de conseguir una universidad. El Colegio de Abogados de Madrid recibe, después de este juicio, lo que el propio colegio describe como algo histórico. Una universidad, clases de Derecho, 3 másters vinculadas a la Complutense de Madrid. La acusación acaba de recibir una fuente de ingresos extraordinaria, histórica, dice esa propia acusación, tras la condena al fiscal general del Estado. Ayuso ha conseguido tapar otra cuestión, y no es menor. Isabel Díaz Ayuso concede a la acusación contra el fiscal general del Estado una universidad, el Colegio de Abogados de Madrid, quien ha acusado al fiscal general del Estado, defensa de González Amador, bueno, quien ha acusado, sin duda, al fiscal general del Estado, acaba de conseguir, por parte de Ayuso, poder impartir el título de Derecho, 3 másters y estar asociado a la Complutense. Es histórico el movimiento y lo dice el propio Colegio de Abogados. Quien ha ejercido de acusación ahora recibe esto, una universidad. Pedro Gómez, Tribunal Supremo. Hoy lo que tenemos es esta novedad con un partido socialista que acaba de decir que va a intentar impugnar el movimiento porque huele a pago, dice el PSOE, huele a premio. Sí, no es el primer gesto que tiene la Comunidad de Madrid con el Colegio de Abogados de Madrid. Recordemos que le otorgó una subvención de 43 millones de euros justo una semana después de que interpusiera esa querella por la posible o la presunta filtración de los datos de su pareja, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de González Amador, y que ha acabado finalmente con Álvaro García Ortiz condenado. Posteriormente ha sido cuando desde la Comunidad de Madrid se le ha otorgado la licencia al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para que pueda ejercer como centro universitario. De esta forma puede impartir el grado de Derecho y también diferentes másteres adscritos a esta licenciatura. El Partido Socialista ya ha presentado un escrito en la Asamblea de Madrid solicitando que se paralice esa concesión hasta que haya un informe de los centros públicos que imparten este grado de Derecho, que se asegure que hay una subvención para todos los centros públicos y que hay plazas suficientes en estos centros. Que no parece que haya una necesidad real de otra facultad de Derecho. Si la creación de este nuevo centro adscrito no es el pago de favores por los servicios prestados a la pareja de la presidenta, en el caso contra el fiscal general, estamos seguros de que el Partido Popular no tendrá ningún problema en apoyar esta PNL. Está haciendo de esta comunidad su casino particular. El 13 de marzo, ese colegio recibe 43 millones de subvención. Una semana después, acusación contra el fiscal, ese colegio. Pero es que después de lo que hemos visto, recibe una universidad. Baltasar Garzón, magistrado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Javier, ¿qué tal? Hoy hay denuncia política que dice esto es una subvención previa y un pago posterior. Esto es lo que está diciendo el Partido Socialista. Esto es como mínimo algo que enturbia la imagen de independencia en ese caso, la condena al fiscal general del Estado. Esto, en todo caso, es una desfachatez y atenta de forma grosera a la apariencia de imparcialidad. Por una parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid otorga subvenciones, apoyo económico-financiero, apoyo para la creación de una universidad
privada dentro de la universidad pública. El juego de fechas y de contenidos es altamente sospechoso para alguien que ha ejercido la acusación popular, que más bien parece que es acusación particular del señor González Amador. Y en todo caso afecta también a al propio desarrollo de todo lo que estamos viendo. Es decir, hay que ir al juicio, hay que ver la posición de esa acusación popular, hay que ver la incidencia, hay que ver la conexión después con varios magistrados en medio de la deliberación de la sentencia, que imparten unas conferencias que da igual que estuvieran, que sean anuales, que sea un convenio, es que en ese momento era innecesario y además altamente contaminante de la deliberación del tribunal ver lo que se vio y oír lo que se oyó de boca del presidente del tribunal. Por tanto, está comprometido, altamente comprometido, la decisión que después, 2 días después, porque todo ocurrió el 18 de noviembre, supimos el 20 de noviembre. Y la sentencia sigue sin salir a día 1 de diciembre. Realmente la contaminación es grosera. Porque no se me retire, magistrado Pedro Gómez, Supremo, han pasado 11 días de esta condena. 11 días después, 11 días más tarde, ha caído el fiscal general del Estado. Se ha nombrado a una sustituta. Sabemos que ha sido condenado. Pero 11 días después, Pedro Gómez, no sabemos qué se considera probado, no sabemos qué hechos probados hay. 11 días después, no sabemos por qué se le condena. 11 días después, tenemos todavía muchas dudas y estamos a la espera de conocer si finalmente se publica esa sentencia en la que aparezcan los hechos probados y los fundamentos jurídicos que llevaron a 5 magistrados del Supremo a condenar y adelantar ese fallo de la sentencia que incluía la condena, el delito, la indemnización, la multa, pero no contenía el por qué se le había condenado. Sí que sabemos, Javier, que una vez que terminó ese juicio se nos decía que aproximadamente para antes de Navidades tendríamos la sentencia, pero ese fallo adelantado podría provocar que se publicara mucho antes. Eso sí que es cierto, que hasta que no se redacte la sentencia, las 2 magistradas que van a emitir un voto particular no podrán tampoco alegar, lo que llevaría a que todo eso se retrase en el tiempo. Pero vista la trascendencia que va a tener esa sentencia y el contenido, sobre todo, no podemos descartar que se vaya a adelantar esa sentencia, que sí conocemos un fallo y que, pese a que se ha dicho en multitud de ocasiones, es anormal que se haya adelantado un fallo de una sentencia de primera instancia sin conocer por qué se condena al fiscal general del Estado. 11. Se habla de inseguridad jurídica, se habla de indefensión jurídica. Hoy los fiscales, la Unión Progresista de Fiscales, hablan de violencia institucional por una condena que hoy la Unión Progresista de Fiscales dice se conoce y es pública, pero no se justifica con sentencia, y que deja un tribunal ahora extraordinariamente comprometido a todos los lados del banquillo, porque hoy hemos conocido cómo la acusación es la que recibe subvenciones y premios del gobierno de Ayuso. Hemos conocido antes cómo sus condenadores, los 3 jueces clave, se adelantan incluso en una filtración en la que dicen esto: me levanto, me voy, que anuncia quien va a ser ponente, que poner una sentencia. Y con esto, señores, yo que tengo que poner la sentencia de... Pero es que aquí hay una contaminación económica, porque todo esto son cursos, 1, pagados, 2, que cuestionan además la relación entre ese tribunal y las acusaciones. Uno de quienes votan para condenar es precisamente el director de la tesis doctoral del abogado de González Amador, de una de las acusaciones. Y tenemos una tercera puerta de contaminación, y es la de Marchena, el hombre al que el Partido Popular pretendía colocar en ese tribunal con aquel mensaje que Ignacio Cosidó lanza a un chat del propio PP, el de hay que colocar a Marchena ahí porque así controlaremos el Supremo por la puerta de atrás.
Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional. Y además, controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Magistrado Baltasar Garzón, aquí hemos hablado, le pregunto por dinero. 43 millones de subvención previa. Y después, universidad privada. Esto ya no es una cuestión de contaminación. Esto es una cuestión de pasta. Lo que ocurre en todo caso es que incide directamente y, como decía antes, de forma grosera en una sentencia que ya sale o va a salir deslegitimada. Es decir, es difícilmente comprensible que el argumento que se dio para filtrar el fallo o para comunicar el fallo de esa sentencia fuera evitar filtraciones, y estamos haciendo valoraciones de forma sistemática por la inercia de los acontecimientos sobre ese fallo. Y además vamos conociendo datos que sospechosamente, y ya tan ni siquiera sospechosamente, evidencian que aquí se estaba presuntamente cociendo algo diferente, utilizando instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid para una acusación popular, y después vemos que con unas subvenciones que yo no digo que sean ilegales, lo que digo es que son sospechosas, y una concatenación en la que parte de los miembros del tribunal actúan de forma aparentemente parcial. Es decir, la imparcialidad se tiene no solo que tener, sino aparentar que se tiene. Esa es la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional Español, del propio Tribunal Supremo. Y desde luego aquí, en este caso de esta trascendencia, no se está cumpliendo en absoluto. Y eso genera una desafección, una desconfianza en la ciudadanía que es difícilmente restañable, y además una revictimización constante de la persona afectada, que es el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que genera una posibilidad evidente desde mi punto de vista de nulidad de ese procedimiento. Y además, una cosa más y termino, parte de esos miembros de ese tribunal además formaron sala de admisiones y tenían un prejuicio claramente establecido. Para saber si ese prejuicio es real, vamos a esperar no sé cuándo, a lo mismo es a lo mejor en el inicio del puente para que tenga menos trascendencia, a la sentencia. Magistrado Baltasar Garzón, cuídese, le mando un... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Chema, hoy publicas tú. ¿Sabemos algo de Montoro? ¿Sabemos algo de esa causa? Bueno, es que ahí lo que queda constancia es que hay una justicia a dos velocidades, es decir, una justicia que va a velocidad de relámpago, como en el caso fiscal general del Estado, que en apenas un año, fíjate, ya ha sido condenado mediante este fallo, cuya sentencia aún no conocemos, y en cambio hay otra serie de casos que se alargan y se alargan y se alargan en el tiempo, que en su mayoría afectan al Partido Popular y que al final parece que nunca acaban por emitirse la sentencia. Si me permite la expresión, nosotros hemos hecho una especie de inventario, ¿no? Son 30 causas judiciales que están aún pendientes y que afectan al Partido Popular. El año que viene se conocerán hasta 8 sentencias y todas ellas afectan a personajes políticos. Fíjate de qué época: Rodrigo Rato, Ignacio González. Y ni siquiera en otras causas, como el caso Montoro, todavía, después de 7 años de investigación, hay una fecha clave para ese inicio de juicio. Por tanto, estamos ante dos velocidades diferentes, que también esto perjudica muchísimo a la imagen de imparcialidad de la justicia. Tú dices caso Montoro. El caso Montoro lleva en tribunales la intemerata. Ahora dices plazos prorrogados hasta 2026. Pero es que el caso Lezo, quienes seguimos esto de la corrupción, nos huele ya a prehistoria de la corrupción. Lleva 10 años en tribunales y plazos prorrogados también hasta 2026. Sí, el caso Lezo, que fíjate que afectaba de lleno al corazón del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, es decir, eran personas muy cercanas a Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón. Pues bueno, hasta el segundo semestre del año 2026
no se retoma este caso importantísimo y que afecta al Partido Popular. Y esto es muy importante, Javier, porque al final las dilaciones en los tiempos procesales siempre les acaban beneficiando a ellos, porque acaban obteniendo en la mayoría de los casos rebajas de condenas porque se ha dilatado muchísimo la instrucción y el procedimiento. Por tanto, es un win-win. Se dilata mucho, todo se acaba pasando y frente a eso tenemos, en cambio, otros casos que parece que van a una velocidad, vamos, de relámpago. Chema Garrido, Diario El Plural. Cuídate, gracias. También me gustaría anunciarles que desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos registrado una PNL para establecer un procedimiento objetivo y transparente en la autorización de los nuevos centros universitarios adscritos. Vamos a pedir en esa misma PNL que se realice un informe que sea público de los centros que ya existen y que hasta que se haga dicho informe y sea conocido por todos, paralice la autorización que se le ha concedido en un tiempo exprés al ilustre Colegio de Abogados. Durante 2 días hemos visto la paralización de la comunidad universitaria. Hemos visto cómo profesores y alumnos han salido masivamente a las calles para denunciar la situación en la que se encuentran nuestras universidades públicas. Y la respuesta de Ayuso ha sido conceder una licencia como centro adscrito al ilustre Colegio de Abogados de Madrid. No se sabe cuál ha sido la motivación para esta decisión, pero sí sabemos que no parece que haya una necesidad real de otra facultad de Derecho en Madrid. Lo que sí hace falta son más plazas en nuestras universidades públicas, lo que sí hace falta es una mejor y más financiación de nuestras universidades públicas, lo que sí hacen falta son tasas económicas y no más centros adscritos para quien pueda pagarlos. Si la creación de este nuevo centro adscrito no es el pago de favores por los servicios prestados a la pareja de la presidenta, en el caso contra el fiscal general, estamos seguros de que el Partido Popular no tendrá ningún problema en apoyar esta PNL y dar así alguna certeza y alguna certidumbre a toda una comunidad que está pidiendo al gobierno, a su gobierno, que dé respuestas ante los problemas que ellos mismos han creado. Si no apoyan esta PNL, me podrán llamar mal pensada, podrán decir que es que no estoy con los pies en la cabeza, pero creo sinceramente que sería una prueba más de que Ayuso está haciendo de esta comunidad su casino particular, donde además siempre gana el mejor postor, que resulta que siempre suele estar en el entorno de nuestra presidenta. El jueves que viene también vamos a hablar de los presupuestos y presentaremos, de la mano de mi portavoz adjunto, el señor Fernández Lara, perdón, que me ahogo. De la mano de mi portavoz adjunto, el señor Fernández Lara, nuestra enmienda a la totalidad. Estamos hablando de unos presupuestos en los que parece que hay poco dinero para las universidades públicas, mientras se está regando a la empresa que le paga las comisiones a la pareja de nuestra presidenta. Regalamos millones a Quirón, y digo bien, regalamos, porque la Comunidad de Madrid no está reclamando ni un solo euro de los sobrecostes sanitarios que se van a las empresas privadas que están gestionando nuestros hospitales. La Comunidad de Madrid se está allanando a las demandas, están diciendo a los tribunales que se vienen a todo lo que pida Quirón, que lo que solicite Quirón se le da sin discutir. Ayuso ha decidido dar un cheque en blanco a Quirón. El detalle, y lo que no se nos puede olvidar al resto de los madrileños, es que el fondo de ese cheque lo estamos poniendo todos los madrileños. 85 millones de euros más hemos pagado porque Ayuso se pliega voluntariamente en los tribunales a lo que Quirón pide, sin necesidad de que Quirón tenga que demostrar que lo que pide es lo que le corresponde. Ayuso ha decidido que no va a pedir explicaciones a quien le está permitiendo vivir como Dios. 5.000 millones hasta 2024 y seguimos sumando. Cada año vemos cómo el dinero real que se está llevando Quirón se multiplica. El año pasado un 125% más de lo que se presupuestó en un inicio. Y la pregunta es muy clara, ¿hasta cuándo vamos los madrileños a mantener la empresa en la que está trabajando el novio de la presidenta? ¿Hasta que pague sus 2 hipotecas? Sería conveniente que la señora Ayuso nos lo aclarara. Porque lo que intenta además encubrir es que va a destinar 8,5 millones menos cada día a la sanidad pública de nuestra comunidad, porque lo que no cuenta es que estamos partiendo de un déficit de más de 3.000 millones de euros. Estamos invirtiendo por debajo de la media nacional en sanidad. Las listas de espera siguen por encima del 1 millón de personas. Se les niega a los centros públicos a poder abrir consultas por la tarde, mientras que estamos viendo que Quirón puede citar a cualquier hora, y digo cualquier hora, incluso de madrugada,
a los madrileños para seguir llevándoselo crudo. En cada estudio que conocemos, la Comunidad de Madrid se encuentra por debajo de la media nacional en los servicios fundamentales, en sanidad, en educación y en servicios sociales. Y para poder seguir haciendo negocio con todo lo público, Ayuso emplea su estrategia de siempre. Ruido, mucho ruido. Distrae, degradando la vida pública, insultando, creando bulos. Los socialistas tenemos claro, y así lo practicamos donde gobernamos, que para conseguir el bienestar de la mayoría hay que ser capaces de sentarse y de hablar, de llegar a acuerdos, en vez de liarse a pedradas cada día. Pero mientras Ayuso insista en utilizar los presupuestos de la Comunidad de Madrid como una herramienta necesaria para que los suyos, los de siempre, tengan cada vez más y los madrileños cada vez unos servicios públicos más degradados, es muy difícil que podamos hablar para mejorar la vida de los madrileños. Creo que lo que tiene que hacer la señora Ayuso es recordar que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y no la conseguidora de su entorno. Y sin más, quedo a su disposición. Sí, buenos días. Quería insistir en el tema de los presupuestos. Los van a rechazar ustedes, han presentado enmiendas a la totalidad. ¿Por dónde van a ir sus enmiendas parciales? Porque también estamos ya en puertas de que se tengan que empezar a presentar. Bueno, unos presupuestos dibujan el modelo que tienes para una comunidad para la Comunidad de Madrid. Nuestras enmiendas van a ir muy destinadas a todo aquello en lo que venimos insistiendo desde hace ya muchos meses. Sanidad, educación, transporte, igualdad, vivienda, lo que hace que todos los madrileños puedan tener las mismas oportunidades y no lo que está haciendo la señora Ayuso, que se limita a gobernar solo para aquellos que pueden conseguir más y más, a pesar de que eso implique que la inmensa mayoría de los madrileños se queden con unos servicios peores. Estamos ante unos presupuestos, además, que maquillan unos números y que ocultan muchas realidades. Lo estamos viendo en el caso de la sanidad. No solo miente con lo que presupuesta a los grupos privados, porque lo multiplica en la liquidación por un 125% más, como este último año, sino que además niega los déficits de los que partimos en sanidad, por ejemplo. Lo estamos viendo con las universidades, en vivienda, en el transporte, con la que tiene liada a diario la señora Ayuso. En el metro se permite el lujo de reducirlo. Creo que lo que está planteando, el modelo que está planteando la señora Ayuso en estos presupuestos para la Comunidad de Madrid es diametralmente opuesto al que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Mientras que Ayuso ha decidido hacer de Madrid un casino para que los de siempre se lo sigan llevando crudo, nosotros lo que queremos es una comunidad donde todos tengan la igualdad de oportunidades que merecen. Buenos días. Yo quería preguntarle por los actos de la Constitución que hay este viernes aquí en Madrid. Hay uno en la Real Casa de Correos, como es tradicional, y hay otro de la delegación del Gobierno. Me gustaría una valoración al respecto, si están invitados a los dos, si me puede confirmar a cuál van a acudir. Un poco saber. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la valoración, todo lo que sea celebrar la Constitución al Grupo Parlamentario le parece bien. Evidentemente vamos a acudir a los dos actos, tanto al de la Puerta del Sol como al de Delegación de Gobierno. Yo acudiré, si me lo permite, la Junta de Portavoces y poder llegar a tiempo, pero en cualquier caso el Grupo Parlamentario estará en el de Delegación de Gobierno y estará en el de las 12, y en el de las 12 seguro que yo llego. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar por las palabras de la presidenta de este domingo en una concentración que se hizo en el Templo de Devot, en el que hablaba de Venezuela, de ETA, después del acto que hizo el mismo viernes presentando el Belén de Sol, en el que hablaba de unidad y de alejarnos de aquellas cosas que nos enfrentaban. No sé qué le parece un poco ese cambio del viernes al domingo. Gracias. Bueno, me vas a perdonar, pero a mí cada vez me resulta más difícil valorar las estupideces a las que recurre la presidenta de la Comunidad de Madrid para desviar el foco. Lo dije hace 2 o 3 plenos, mientras ella habla de ETA, habla de Venezuela, habla de puteros, de cocainómanos, desvía el foco de lo realmente importante, que es la infrafinanciación de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid y la falta de explicaciones de todos los chanchullos que le rodean y que se hacen gracias a que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid. Que se centre en eso y luego ya, si quiere, que vaya a ponerse estupenda al Templo de Devot o a donde considere. ¡Ay! Pepe. Hola, ¿qué tal?
No, tose, si hay tiempo. Me vais a perder más pronto que tarde, dime. Dos preguntas. Quería preguntarle, ¿cuál va a ser la postura del Grupo Socialista en el resto de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, la de Vox y la de Más Madrid? Y luego, en torno al caso de violencia de género, es de esperar que llegue a este pleno el minuto de silencio. Parece que se va a hacer con la fórmula de la que se habló, hablando de presunto. Quería una valoración. Gracias. Bueno, las enmiendas a las totalidades de los presupuestos que presentan los otros grupos tendremos que estudiarlo, pero sí le avanzo que una enmienda a la totalidad presenta un modelo de región al que me atrevo a decir que poco vamos a tener que ver con el que presente Vox, y sí podremos acercarnos más al que presente Más Madrid. En cualquier caso, miraremos ambas enmiendas. Lo que se ha acordado hoy en la Junta de Portavoces es que la fórmula que va a emplear este pleno es la misma que se emplee en delegación de gobierno, citando además lo que delegación de gobierno estipule en esos minutos de silencio, y nosotros estamos conforme con ello.